Ya después de yo haber definido, identificado los PEPs, yo tengo que empezar el procesamiento de la información. Y lo primero siempre va a ser, yo necesito más información, necesito ampliar la información. Ya identifiqué de forma inequívoca que esta contraparte es un PEP. Ahora, ¿qué hago? Primero que todo, yo tengo que ampliar mi conocimiento sobre él. Vamos a ver específicamente cuáles van a ser estos procesos de conocimiento, aprobación y seguimiento. Pero en general, yo voy a tener que saber más de esta persona y para saber más de esta persona, la primera aproximación es a través de las listas restrictivas, de este proceso de listas restrictivas que muchos de ustedes ya vienen trabajando hace mucho tiempo o que en este momento ustedes están implementando. ¿Por qué? Porque esta colección de listas restrictivas me va a dar información en listas vinculantes, que como ustedes saben, hay una obligación en cualquier contraparte de buscar sobre este tipo de listas vinculantes. También conocer qué información me dan las diferentes entidades del Estado sobre el PEP. ¿Qué tipo de sanciones puede tener esta persona? Como precisamente, y vámonos un poco sobre el origen del PEP, que estamos hablando de personas con un reconocimiento político debido al manejo de dineros que hacen en funciones del Estado. Es una definición bastante general, completa. Entonces yo tengo que estar muy seguro si esa persona aparece o no aparece dentro de la información que me provee el Estado sobre ella. Alberto. Sí, yo quiero hacer énfasis en ese punto y es, recordemos que la obligación es identificar que la persona es PEP, pero ahí empieza la obligación. Hay que encontrar familiares, hay que hacer un monitoreo más amplio, ¿sí? Hay que hacer una debida diligencia, hay que vincularlo de cierta forma. Entonces, es que el tema no es solamente marcarlo como PEP, el tema de debida diligencia. Entonces, vale la pena preguntar si el señor maneja recursos públicos. ¿Ha tenido problemas manejando los recursos públicos? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Qué empresas tiene? Entonces, esa debida diligencia y esa obligación no culmina con saber que la persona es PEP o no. Como lo dice la diapositiva y la explicación de Roberto, hay que tener otras fuentes de información. Por lo tanto, saber si la persona es PEP y tiene problemas reputacionales, tiene problemas disciplinarios, es muy útil. Y eso entonces muestra que la obligación es mucho más amplia y yo la llamaría como una debida diligencia reforzada. Y además voy a requerir otra información que no solamente las entidades del Estado, sino que diferentes listas inhibitorias o de sanciones aparezcan, ya que aparece un tema muy importante relacionado con los PEPs y es el tema de noticias. Yo cuando identifico a esta contraparte como PEP y yo identifico una serie de noticias, de información noticiosa que aparece relacionada con él, este tipo de alertas, hemos venido hablando muchas veces de que precisamente la noticia debe ser interpretada como una alerta inicial, como un campanazo en el cual a mí me despierta para yo abrir los ojos y estar pendiente de otras alertas para precisamente yo ir conociendo y yo poder ir determinando el nivel de riesgo de la contraparte. Y aquí es donde las noticias toman un papel súper importante cuando están relacionadas con los PEPs. Que como ustedes saben, los procesos en Colombia pueden tomar tiempo, los procesos relacionados, todo lo que es Procuraduría, Contraloría, pero precisamente son las noticias las que a mí de inicio me dan precisamente esta identificación de riesgo y saber yo qué tipo de preguntas le debo hacer al PEP o qué tipo de conocimiento debo tener sobre ese PEP precisamente para llegar a este conocimiento completo que debo tener sobre él. Y por eso se da la necesidad precisamente de ampliar la información relacionada con el mismo. Ahora hablemos un poco de las obligaciones que yo tengo relacionadas con el PEP. Yo ya lo definí, lo identifiqué, obtuve más información, pero ¿qué me dicen las normas? ¿Qué me dicen las circulares sobre lo que yo tengo que hacer? Entonces, más o menos lo podemos dividir en 4 puntos. El primero que todo, lo que hemos venido hablando. Yo tengo que tener una identificación inequívoca que esta persona es PEP. Lo segundo, y para mí la esencia de todo, determinar su origen de fondos. ¿Qué significan esas palabras tan bonitas?
significa simplemente que yo debo entender esta persona de dónde obtiene su dinero. Esta persona de dónde, y obviamente no solamente de dónde obtiene su dinero, el que tenga en su cuenta, el que tenga en su declaración, sino el que va a transar conmigo, porque precisamente es esa información la que yo tengo. ¿Cuál va a ser esta relación que yo tengo con el PEP? Este PEP va a ser un proveedor, este PEP va a ser un cliente, este PEP, ¿qué tipo de transaccionalidad? ¿Cuánto dinero yo voy a mover con este PEP? Y si ese dinero es congruente con efectivamente lo que él está declarando como su origen de ingresos. Para mí, esta es la esencia de todo. Y este es el conocimiento que yo, mediante formularios, mediante páginas web, mediante una hojita, es el proceso que yo tengo que tener muy claro y de nuevo, y como lo hemos venido hablando en diferentes webinars, yo lo tengo que tener muy bien documentado. Yo cómo voy a determinar en una medida que sea suficiente el origen de fondos de esa persona. Y aquí es cuando ustedes tienen que empezar a despertar el instinto. Ese instinto de que efectivamente yo tengo la información suficiente para yo sentirme tranquilo, de yo entender cómo va a ser el manejo de dineros de esta persona. Eso no está escrito en ningún lado. Muchos clientes se aproximan a nosotros, pero mire, ¿cuál es la forma? No, es la forma, es el entendimiento que ustedes van aprendiendo, son los documentos que ustedes van adquiriendo y es un olfato que uno va desarrollando a medida que se van dando los procesos de efectivamente yo sentirme tranquilo para cuando venga un auditor o venga un regulador a preguntarme cuál fue mi proceso de conocimiento, yo poderle explicar con tranquilidad, con confianza, que yo hice ese proceso de conocimiento y que yo entendí la relación. Yo entendí no solamente el origen de recursos del PEP, sino que yo también entendí la transaccionalidad que yo tuve con ese PEP. Y esa es la importancia del origen de fondos y por eso lo coloco subrayado. Los otros dos puntos ya tienen que ver más con el proceso. El primer punto va a tener que ser, y todas las normas hablan de lo mismo, que va a requerir una aprobación de un nivel o un cargo superior al que el resto de personas. Esto realmente se desprende del punto anterior y pasa a ser obvio. Sentido que como yo voy a tener que reconocer y determinar mejor a esta contraparte PEP, pues obviamente yo voy a requerir a un analista un poco más senior, yo voy a requerir un manager que efectivamente al leer estos documentos diga, sí, esto está bien. Entonces, esta parte pasa a ser simplemente un corolario de lo que es determinar y conocer el origen de fondos. Y por último está el seguimiento. Obviamente, como todos saben, dentro de estos procesos de conocimiento, dentro de nuestros procesos de manejo de riesgo, vamos a tener que hacer el seguimiento de las transacciones que hacemos con todas las contrapartes. Y específicamente con los PEPs, cuando yo llegue a ese conocimiento de yo saber su origen de fondos y determinar su transaccionalidad, pues yo tengo que estar mucho más cercano a esa transaccionalidad, tengo que hacerle un seguimiento mucho más cercano a esa transaccionalidad que yo tengo con el PEP para efectivamente determinar que yo las conclusiones y ese conocimiento que yo tuve en el estudio inicial que hice sobre el PEP es cierto. Yo no puedo tener desviaciones sobre ese conocimiento de transaccional que yo tuve originalmente y cuando las tenga, en caso de que sucedan, pues simplemente me voy a tener que aproximar al PEP y de nuevo realizar un estudio para determinar si efectivamente hubo algún cambio que me permita a mí estar tranquilo, y de nuevo, la verdad, estar tranquilo dentro del conocimiento que yo pueda tener sobre las nuevas transacciones o sobre los nuevos valores de transaccionalidad que yo tenga con el PEP. De nuevo, este punto también pasa a ser un corolario de yo conocer el origen de fondos del PEP. Y por último, hay una palabra, perdón, no una palabra, hay una frase que está causando bastante ruido sobre todos nuestros clientes y es la debida diligencia anticipada. Como ustedes saben, las diferentes normas, SAGRILAB, ALAF, bueno, el decreto no tanto, pero SAGRILAB, ALAF, hablan efectivamente de que yo estos procesos los tengo que determinar yo este conocimiento lo tengo que determinar sobre un proceso específico que vamos a denominar debida diligencia intensificada. Entonces, y acá les puse la comparación
porque precisamente debido al ruido que está causando, quise traer estas dos diapositivas sobre específicamente lo que dice SagriLab, específicamente lo que dice SALab, sobre este conocimiento y sobre esta debida diligencia intensificada. Y fíjense que es efectivamente lo que nosotros acabamos de ver, todo ya puesto en la norma. Lo primero que todo, estoy hablando de la columna izquierda en SagriLab. ¿Qué es la debida diligencia intensificada? Es yo conocer de una manera adicional a esta contraparte. Eso ya lo hablamos. Para el conocimiento de las transacciones, de los productos, de los servicios que yo voy a tener, que yo voy a ofrecer o que voy a recibir de esta contraparte. Y están los tres pasos que hablábamos. El primero es obtener una aprobación de una instancia. Y fíjense que ya cuando yo tengo la norma, yo lo tengo que ya tener documentado dentro de mis procesos. Entonces, a mí no solamente me basta decir, ah, no, es que, sabe que yo decidí, y lo que hablaba en un principio, no va a tener negocios con un PEP. Creo que todo no va a ser tan fácil. Y segundo, aunque así sea, yo voy a tener que tener dentro de mis procesos, dentro de mis documentos, cuál va a ser ese flujo de aprobación que yo voy a tener en caso de que se me presente un PEP. Entonces, yo ya tengo una obligación, no importa la determinación que yo tome respecto a ellos, yo tengo una obligación de documentar específicamente qué voy a hacer con ellos. Lo segundo, adoptar las medidas razonables para establecer el origen de los recursos, que era precisamente el origen de fondos que hablábamos en el punto anterior. Y por último, realizar el monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual. Y cuando hacemos el paralelo con lo que es SALab, vamos a encontrar palabras más, palabras menos, ese mismo proceso. Y además, ya SALab me habla efectivamente de unas relaciones que yo también voy a tener que detectar con lo que son las personas PEP. Porque estos procesos de debida diligencia no solamente los voy a tener que yo adaptar ante el PEP, sino ante ciertos relacionados con ellos. Y aquí nos aparece la persona que es PEP, tiene una sociedad conyugal de hecho o de derecho con el PEP, que es un familiar hasta de segundo grado, que es un asociado cercano, cuando el PEP sea socio o sea asociado a una persona jurídica. Y mecanismos que me permitan identificarlo cuando esa persona sea un beneficiario final. Entonces, fíjense que todas estas regulaciones, todas estas necesidades, todas estas obligaciones que me está colocando las diferentes normas, yo siempre voy a tener que mirar, las voy a tener que estar documentadas y voy a tener que procesar y voy a tener que saber cómo voy a poderlas cumplir. Y por eso yo no solamente voy a requerir mi sistema, sino que, como la pregunta que hicieron, muchas veces va a haber que tener una identificación formal ante la persona y ante las relaciones que tiene esta persona. Porque desafortunadamente en Colombia no existe un sistema que me informe a mí precisamente el sistema de beneficiario final que hemos hablado varias veces, no existe en Colombia. Yo no puedo saber bajo ningún sistema efectivamente si una persona es dueña de una compañía en Colombia, como puede suceder en otras geografías. En Colombia, desafortunadamente, no existe un sistema que me diga todos los relacionados, llámese familiares o de negocios de una persona PEP. Entonces, fíjense que a mí ya me empieza a mí la necesidad precisamente yo de no solamente yo tener toda esta investigación en una forma paralela, sino que seguramente yo voy a tener que desarrollar unos formularios adicionales para precisamente solicitar esta información a la única persona que la conoce, que es el PEP. Y todos estos procesos, de nuevo, y la conclusión de esta definitiva es precisamente tenerlos documentados dentro de sus manuales.